Estimados estudiantes, les saluda la profesora Karina Guaranga y en esta oportunidad les compartiré el desarrollo de los ejercicios de los temas de la semana 8 a la semana 11 para la evaluación T2. Comenzaremos con esta primera pregunta. Tenemos aquí una ecuación logarítmica. Antes de ello, vamos a recordar la definición de la ecuación o de un logaritmo. Tenemos el logaritmo de la base b del argumento a es igual al exponente n. Esto cumple si y solo si la base elevada de ese exponente n debe ser igual al argumento. Además, también tengamos en cuenta que el argumento tiene que ser un número positivo, es decir, mayor que 0. Muy bien, entonces, para abordar esta ecuación, también recordaremos que podríamos aplicar la propiedad. Si tengo dos logaritmos, una suma de logaritmos, reducimos a uno solo. Pero, ¿qué sucede con los argumentos? En una suma, de logaritmos, los argumentos se multiplican. Es decir, 4x más 6 multiplicamos con el argumento x. Muy bien, entonces, despejado esta ecuación, aplicaremos la definición. Esto de acá es la definición. Muy bien, entonces sería, esto cumple si y solo si. La base, ¿quién es la base? Aquí recordemos, este sería el valor de la base, este es el argumento y este es el exponente. Muy bien, entonces la base 2 elevado al exponente n que vale 2 debe ser igual al argumento, pero en el argumento hay una operación. Muy bien, le doy la forma x multiplicado por 4x más 6. Resolvemos, vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva. Por otro lado, 2 por 2, 4. Aquí 4x por x, 4x al cuadrado. Claro, x por x, x cuadrado. Más x por 6, 6 veces x. Muy bien. Todos los términos de esta ecuación tienen algo en común. ¿Cuál? Todos tienen mitad. Entonces me conviene sacarle la mitad. Simplificamos. 4 entre 2, 2. Aquí tenemos también 2x al cuadrado. Y 6 entre 2, 3x. Como tenemos una ecuación cuadrática, debemos darle la forma, es decir, tiene que aparecer el 0 en uno de los dos miembros. Muy bien, entonces, como el término cuadrático tiene coeficiente positivo, lo dejamos ahí. Por lo tanto, quien pasa al otro miembro es el valor de 2, pero como menos 2. Entonces, para aplicar o hallar las raíces de una ecuación cuadrática, debemos utilizar, podría ser la fórmula general o quizás el aspa. A ver, vamos a intentar con el aspa. Esto quiere decir que tenemos que buscar factores. Acá sería 2 por 1, 2 por 1 y aquí x por x. Por otro lado, en el otro extremo tenemos aquí, podría ser 1 por 2, ¿ok? Entonces, pero para que sea negativo necesariamente uno tiene que ser negativo y el otro positivo. Entonces aplicaremos la multiplicación en aspa. Aquí tenemos menos x, 2 por 2, 4x positivo. Y reducimos. Signo diferente se resta y lleva el signo del mayor. Muy bien. Si encontramos a los términos, es decir, este valor reducido es igual al término central, eso quiere decir que los factores tienen este orden. Muy bien, entonces mi primer factor lo escribimos de esta manera. Muy bien, sería, acá arriba, 0 es igual. El primer factor es 2x menos 1. Muy bien. Y el siguiente factor, la otra en línea recta también, x más 2. Listo. Como tenemos aquí los dos factores multiplicados me da 0, eso quiere decir que a cada factor debemos igualarlo a 0. Entonces tenemos el primer paréntesis despejado. 2x menos 1 debe ser igual a 0. Despejamos a x, paso al menos 1 con signo más, y el que multiplica pasa a dividir. 1 medio. En el otro paréntesis tenemos x más 2 debe ser igual a 0. Por lo tanto, el más 2 pasa con signo
cambiado. Tenemos ahí las soluciones, la primera raíz o solución, la segunda raíz o solución. Pero antes de dar como finalizado el problema, recordemos que el argumento tiene que ser necesariamente positivo. Entonces, ¿dónde debo evaluar? Estos dos valores los voy a evaluar aquí. Este es el primer argumento y este otro segundo argumento. Pero como estoy observando que en este caso tenemos el argumento X, es el mismo valor, entonces diremos, ¿podría tener, o X podría ser igual a un medio? Claro que sí. Si fuera un medio, el argumento es positivo. Entonces, cumple. Y obviamente va a cumplir también para acá, para este segundo argumento. 4 por 1 medio, 2, 2 más 6, 8, 8 mayor que 0. Cumple, muy bien. Ahora, con el caso de menos 2. Menos 2, ¿cumple aquí? Claro que no, el argumento no puede ser negativo. Basta que uno no cumpla, por lo tanto, diremos que esta no es parte del conjunto solución para esta ecuación logarítmica. Muy bien, entonces nuestro conjunto solución, el único valor, 1 medio. Muy bien, entonces hemos recordado la propiedad de suma de logaritmos, pero también recordemos la definición. ¿Ya? Esta es la definición. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Número 2. Determine el conjunto solución de la ecuación. Esta ecuación tiene la forma pues, de una ecuación exponencial. Entonces deberíamos buscar quizás la igualdad de bases, pero 7, llevarlo a una igualdad o llevarlo a una base 2 va a ser imposible, ¿verdad? Muy bien. Como me están pidiendo con aproximación, es decir, el valor de X con aproximación al centésimo, entonces ya me está indicando que aquí vamos a encontrar un valor decimal. Muy bien, entonces vamos a recordar. Solución. Una de las propiedades de logaritmos es, si yo tengo una igualdad de logaritmos, puedo aplicar logaritmo a la izquierda, como también, al primer miembro, como también logaritmo al segundo miembro. Por lo tanto, esos valores serían argumentos. Entonces, lo mismo vamos a aplicar para este caso. Entonces, tenemos el valor de 2 elevado a la 3x más 1 es igual a 7. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo al primer miembro y logaritmo al segundo miembro. La igualdad se va a mantener. ¿Ya? Entonces hemos utilizado esta propiedad. Ahora, la idea es llegar a encontrar el valor de x, pero x se sigue estando en el exponente. Entonces vamos a utilizar la propiedad del sombrerito. Es decir, todo este exponente baja, pero al bajar va a multiplicar al logaritmo. Sería 3x más 1, paréntesis, y multiplico al logaritmo de 2. Y bajamos en el otro miembro el logaritmo de 7. Listo, entonces hasta este momento ya tenemos a x en la base, ya podríamos despejar, pero antes de despejar lo que está dentro de ese paréntesis, hay que despejar lo que está fuera. Todo ese paréntesis está multiplicado por logaritmo de 2, por lo tanto, ese logaritmo de 2 pasa al otro miembro a dividir. Entonces lo que me va a quedar es 3x más 1 es igual al logaritmo de 7 sobre logaritmo de 2. Todavía no me atrevo a dividir. No tomaré todavía la calculadora. Hay que seguir despejando a x. Muy bien, entonces, el siguiente valor que pasa al otro miembro, ¿quién es? Debe ser pues el valor de 1, ¿verdad? Muy bien, entonces sería 3x bajo a esa división, no le hago nada, y ese más 1 pasa con signo menos 1. Listo. Y finalmente, el que está multiplicando, es decir, ese 3 pasa a dividir, pero ojo, pasa a dividir a todo el miembro de la segunda o del miembro derecho. Entonces sería de esta manera, x es igual, bajo toda esta expresión, logaritmo de 7 entre logaritmo de 2 menos 1, y todo esto
dividido entre el valor de 3. Listo. Entonces lo que hemos encontrado es una operación en función a logaritmos. Muy bien. Entonces, en este momento tomamos la calculadora. Para calcular, lo vamos a trabajar tal cual, así como está. Entonces, tomamos la calculadora, ponemos siempre paréntesis. Muy bien. Tenemos aquí logaritmo de 7, cierre paréntesis porque siempre se abre el argumento con un paréntesis, entre el logaritmo de 2. Muy bien. Ahora sí, cierro el paréntesis y todo menos 1. Ya. A ese valor que acabo de encontrar, que es 1,807, lo voy a dividir entre 3. Ese es el valor final, ¿verdad? Por lo tanto, el valor que vamos a encontrar es 0,6024 y así voy a encontrar varios términos o varios, en la parte decimal es un decimal no exacto. Entonces, como aquí en el problema me están diciendo que lo vamos a redondear al centésimo, eso quiere decir que solamente vamos a trabajar con 2 decimales. Como el que está a la derecha es 2 y 2 es menor que 5, por lo tanto, al aproximar, simplemente me voy a quedar con 0,60. ¿Ya? No, ese valor de 2 no hace sumar una unidad más. Quedaría así. Esa sería la respuesta. Muy bien. Entonces, como es una ecuación exponencial, mi conjunto solución 0,60. Listo, esa sería la respuesta. Siguiente pregunta. Número 3. Aquí comenzamos con los problemas de operaciones entre matrices. A ver, tenemos la matriz A, que es una matriz cuadrada, igual que la matriz B. Te piden calcular 3 veces A más I sub 2. ¿Qué significa I sub 2? Esta es una matriz identidad de 2 por 2. Y multiplicado por la matriz B a la T, que significa que es la transpuesta de la matriz B. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar a cada una de estas matrices y luego lo vamos a aplicar la operación. Primero sumaremos y luego multiplicaremos. Muy bien, entonces comenzamos. 3 veces A. Eso significa que vamos a multiplicar a todos los elementos de A por 3. Muy bien, entonces sería menos 1 por 3, menos 3, 2 por 3, 3 por 2, 6. Muy bien, 3 por 3, 9. Y 3 por 1, 3. Listo. Luego necesitamos a la matriz identidad de 2 por 2. Muy bien, entonces, ¿cómo aplicaríamos o desarrollaríamos una matriz de identidad? Recordemos, una matriz de identidad de 2 por 2 es aquella matriz donde su diagonal principal es igual a 1 y el resto de elementos es igual a 0. Muy bien, entonces, ¿quién es la diagonal principal? Aquí 1, aquí también 1. Y el resto, 0, 0. Esa es la identidad, matriz de identidad de 2 por 2. Y por último, la matriz transpuesta. Cuando hablamos de transpuesta, significa que vamos a intercambiar. Es decir, la primera fila de B por la primera columna. En este caso sería menos 1, 5. Ahora se convierte en menos 1, 5 de la primera columna de esta matriz. La segunda fila, 2 menos 1, ahora es 2 menos 1, la segunda columna de esta matriz. Y ahora sí, comenzamos entonces, en primer lugar, hallaremos a la suma. Entonces diremos 3A más la matriz identidad es. Muy bien, entonces aquí vamos a escribir a las matrices. Ojo que es una reducción. Muy bien, 3A es los elementos de 3A, menos 3, 6, 9 y 3. Y los elementos de la matriz identidad, 1, 0, 0, 1.
¿Cuándo podemos sumar matrices? Cuando tienen la misma dimensión. Claro, y en este caso, cumple. Muy bien, vamos a comenzar. Primero, menos 3 más 1. Signo diferente se resta, lleva el signo del mayor, menos 2. Siguiente. 6 más 0, 6. Abajo. 9 más 0, simplemente bajo 9. Y 3 más 1, ambos son positivos, signos iguales se suman. Muy bien, 4. Esa sería la matriz de 3A más I. Ahora, a este resultado que acabamos de encontrar, multiplicaremos por la matriz transpuesta de B. Entonces diremos segunda parte. Muy bien. Tenemos ese paréntesis que ya en este caso lo vamos a escribir, o en todo caso aquí nada más, 3A más I multiplicado por la transpuesta de B. Muy bien, entonces, ya tenemos al resultado del paréntesis. Los elementos son menos 2, 6, 9 y 4. Y la transpuesta está en la parte inferior izquierda. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esa transpuesta. Son los elementos menos 1, 2, 5 y menos 1. Tengamos mucho cuidado con los signos. Muy bien, entonces, ¿cómo multiplicamos dos matrices? Tenemos que multiplicar la primera fila por la primera columna, luego esta primera fila por la segunda columna. Muy bien, entonces diremos, primera fila. Los elementos de la primera fila de la primera matriz son menos 2 y 6. ¿Ok? Y estos van a multiplicar en ese mismo orden a la primera columna. Es decir, menos 2 por menos 1, menos 1. Y reducimos ¿con quién? 6 por 5. Y esto es igual, menos por menos más, 2 es 6 por 5, 30, 32. Listo, entonces, ¿qué quiere decir? Que el resultado de mi matriz producto, aquí está la matriz producto, vamos a completar primero la primera fila, entonces sería aquí. Ese resultado, entonces, tiene que encontrarse en este orden. Muy bien, sigamos con la primera fila. La primera fila, menos 2 y 6, ahora con la segunda columna, es decir, 2 por menos 1. Reduciendo, a ver, menos 2 por 2, menos 4, 6 por menos 1, menos 6. Menos 6, menos 4, menos 10. Y completamos la primera fila. Pasamos a la segunda fila. A ver, ¿qué tenemos en la segunda fila? A 9 y 4. Muy bien. Entonces, igual de la misma manera, trabajaremos con la primera y la segunda columna de la segunda matriz. Muy bien. Segunda fila. 9 y 4. Multiplicaremos con la primera columna en ese orden por menos 1 por 5. Reducimos menos 9 por acá, 4 por 5, 20. 20 menos 9, 11. Y ese resultado en la segunda fila. Seguimos con la segunda fila y ahora nos toca la segunda columna. Es decir, 2 y menos 1. Por lo tanto, tenemos 9 por 2, 18. 4 por menos 1, menos 4. Reducimos 14. Muy bien, y ese sería el resultado de esta operación. Muy bien. Siguiente ejercicio. Número 4. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. Acá faltó completar. Con el método Cramer. Por favor, si a ti te indica una resolución y utiliza necesariamente el método, en este caso el método Cramer, entonces debes desarrollar por Cramer. Muy bien, entonces, ¿cómo tenemos que desarrollar? En primer lugar, tenemos que verificar si este sistema está completo y está ordenado.
Es decir, columna de las X, sí, la primera columna corresponde a la variable X, la segunda para las tres ecuaciones está la variable Y, y la tercera está la variable Z. Muy bien, y al final los términos independientes. Por lo tanto, sí está completo, sí está ordenado. Entonces diremos, vamos a llevarlo a la forma matricial. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ordenar los datos. Y a partir de esos datos ordenados en las matrices, vamos a poder trabajar con las determinantes. Muy bien, comenzamos. La matriz coeficiente, o la matriz del sistema, la matriz variable y la matriz de los términos independientes. Muy bien, entonces tenemos los coeficientes de la primera ecuación. 2 de X, 3 de Y y menos 1 de Z. Segunda ecuación, 1 de X, menos 1 de Y, menos 1 de Z. La tercera ecuación, 4 de X, 1 de Y y 2 de Z. Las variables en ese orden, X, Y, Z, y los términos independientes, estos son los términos independientes, entonces lo vamos a escribir aquí. Menos 2, 0 y 13. ¿Ya? Términos independientes. Muy bien, entonces comenzaremos. Aplicamos la determinante del sistema. ¿Quién es el sistema? Este de acá. Muy bien, entonces sería, bajamos las dos barritas, porque aquí aplicaremos al método Sarrus. Muy bien, tengamos mucho cuidado sobre todo con los signos. Bajamos los elementos de la matriz del sistema. 2, 3, menos 1. Segunda fila, 1, menos 1, menos 1. Tercera fila, 4, 1 y 2. Sarrus dice que hay que completar con la primera fila. Repetimos la primera fila y la segunda fila. Solamente ellos dos. Entonces comenzaremos a multiplicar en diagonal. Muy bien, comenzamos. 2 por 2, 4, por menos 1, menos 4. Aquí tenemos 1 por menos 1, menos 1. 4 por 3, 12. 12 por menos 1, menos 12. Todos son signos negativos. Hay que reducir. Signos iguales se suman. Por lo tanto, acá tenemos menos 17. Vamos con la diagonal secundaria. Tenemos menos 1 por menos 1, 1. 1 por 4, 4 positivo. Menos 1 con 1, menos 1 por 2, menos 2. 2 por 3, 6, 6 por 1, 6. Reducimos, 4 menos 2, 2, y 2 más 6, 8. Tengamos cuidado aquí, para aplicar la determinante o hallar la determinante del sistema, siempre restamos de derecha a izquierda. ¿Quién es el de la derecha? El menos 17, y restamos con ese valor de 8. Muy bien, signos iguales se suman y mantienen el mismo signo, menos 25. Siguiente. Aplicaremos la determinante de la variable, pero con cuidado aquí. Para establecer y hallar la determinante de la variable, hay que intercambiar la columna de la variable por los términos independientes. Para ello, recordamos, dentro de mi sistema, él pertenece a X, la primera columna, la segunda columna pertenece a la variable Y la tercera a la variable Z. Por lo tanto, la primera columna lo vamos a intercambiar por los términos independientes porque estamos hallando la determinante de X. Tenemos menos 2, 0 y 13. La segunda columna queda tal cual, 3, menos 1 y 2. Y la tercera columna, menos 1 y 2. Repetimos Sarrus, aplicando a Sarrus, repetimos la primera y la segunda fila. Multiplicamos. Acá tenemos menos 2 por menos 1, 2. 2 por 2, 4 positivo. Cualquier número multiplicado por 0 me da igual a 0. 13 por 3, 39. 39 por menos 1, menos 39. Muy bien. Signo diferente se resta y lleva el signo del mayor. Para el otro lado, la diagonal, menos por menos más, 13 por 1, 13 positivo. Menos por menos más, 2 por 2, 4 positivo.
y cualquier valor multiplicado por 0 es igual a 0. Sumamos porque son signos iguales. Tenemos acá 13 más 4, 17. Muy bien. La determinante de x, por lo tanto, es de derecha a izquierda el menos 35 menos el 17. A ver, 13. Vamos a verificar. Ok, aquí hay un error. Aquí no es el valor de 2. A ver, la primera columna pertenece a X, lo hemos intercambiado. La segunda columna es menos 3, menos 1, 1. Muy bien, entonces aquí sería menos 3, menos 1 y 1. Listo. Ya, entonces en el lado derecho no hay problema porque se multiplicó por 0. Entonces aquí sería el problema. Ya, entonces, menos 2 por menos 1, 2. 2 por 1, 2. Claro. Y al reducir, hay una corrección. Sería 13 más 2, 15. Por lo tanto, menos 35 menos 15, signos iguales se suman y mantiene el mismo signo, menos 50. Muy bien, esa es la determinante de X. Vamos con la determinante de Y. Es importante que ustedes también puedan verificar su resolución. Es importante poder copiar los elementos de manera correcta, ¿ya? Muy bien. Siguiente, la determinante de Y. Para aplicar la determinante de Y hacemos lo mismo que en el caso anterior, solo que vamos a intercambiar la columna de Y. A ver, comenzamos. Columna de X, 2, 1, 4. La de Y lo intercambiamos por los términos independientes, menos 2, 0 y 13. Y para Z simplemente baja tal cual, menos 1 y 2. Muy bien, esa sería entonces la forma correcta. Siempre es bueno revisar si estamos escribiendo bien los elementos. Entonces, una vez revisado, aplicamos arrows. Aquí repetimos la primera fila como la segunda fila. Muy bien, multiplicamos en diagonal, acá sería 0, menos por 13, menos 13. Acá sería menos por menos más, 4 por 2. Muy bien, 8. Hay que restar menos 13 más 8, menos 5. Muy bien, hasta aquí vamos con la diagonal secundaria. Aquí tenemos al 0, multiplicamos. Aquí también, menos por más, menos. 13 por 2, 26. Y por acá, menos por más, menos. 2 por 2, 4. Por lo tanto, signos iguales se suman y mantiene el mismo signo. La determinante de Y es de derecha a izquierda, el menos 5 menos de la fórmula, y tengan mucho cuidado porque este valor es negativo. Entonces ponemos paréntesis. Ok, siempre es importante, si tenemos que trabajar con números negativos, hay que colocar paréntesis. Por lo tanto, la determinante de Y sería menos por menos más, 30, menos 5, 25 positivo. Listo. Y con esto ya podemos comenzar aplicando Cramer. Muy bien, entonces vamos a aplicar a Cramer. Aquí recién aparece Cramer. Claro, para hallar a Cramer necesitamos la determinante. ¿Por qué? Porque para hallar la variable x, dividimos la determinante de x entre la del sistema. Para hallar a y, dividimos la determinante de y entre la del sistema. Y esto es igual. Determinante de x, tenemos aquí el resultado menos 50 entre la del sistema menos 25. Menos entre menos más, por lo tanto x vale 2. La determinante de y vale 25 y la del sistema menos 25. Más entre menos menos y la división es simplemente 1. Y con estos valores podemos reemplazamos
a X que vale 2 y Y que vale menos 1, ¿en dónde? En cualquiera de las ecuaciones. Tenemos aquí 3 ecuaciones. Pero como observamos que en la ecuación número 2 los términos son bastante reducidos, me refiero a los coeficientes, por lo tanto me conviene reemplazar en la ecuación número 2. Entonces traigo aquí la ecuación número 2, x menos y menos z es igual a 0. Claro, sería entonces x que vale 2, reemplazamos, el y que vale menos 1, cuidado con el signo, pone paréntesis, y menos z lo puedo mandar al otro miembro con signo positivo. Menos por menos más, 2 más 1, 3. Z es igual a 3. Ya, pero a mí no me están pidiendo hallar solamente el valor de x, al y al z, sino me están pidiendo hallar esta formulita o esta operación. Entonces vamos a reemplazar. Como piden el x más y sobre z, entonces vamos a reemplazar. X vale 2. Ahí está. El y vale menos 1, entonces sería más, menos 1, solamente estoy reemplazando, sobre z que vale 3. Más por menos menos, 2 menos 1, 1 sobre 3. Y este sería el resultado esperado. Muy bien. Entonces, estos son toda la parte del proceso para aplicar Cramer. ¿Cómo debo aplicar Cramer? Simplemente hallando las determinantes. Muy bien. Siguiente ejercicio. Número 5. Haya la ecuación general de la recta que pasa por el punto 4,7. Y esa recta es paralela a la recta que pasa por los puntos menos 3,5 y 2,15. Muy bien. A ver, tenemos aquí dos rectas. Le voy a llamar recta L1 y la recta L2. Me dicen que estas rectas son paralelas. Y si son paralelas, aquí me da la información, entonces hay una propiedad que me dice que si las rectas son paralelas, por lo tanto, las pendientes de estas rectas son iguales. Es decir, si yo encuentro la pendiente de la recta L2, le llamamos a esta recta, y acá la segunda recta será, decimos que la recta L2, entonces, si hallamos esa pendiente, fácilmente hallamos a la pendiente de L1. Muy bien, entonces diremos, de L2, ¿qué tenemos? Los puntos de dato, menos 3,5, y el otro punto, 2,15. ¿Ya? Este pertenece a L2. Entonces vamos a hallar a la pendiente de esa recta. ¿Cómo hallamos la pendiente? A través de la formulita. ¿Qué dice la fórmula? La diferencia de las y es y2 menos y1 sobre diferencia de x2 menos x1. Muy bien, entonces le vamos a dar los nombres a cada valor. L es el primer punto, por lo tanto x1, y1. Este de acá es el segundo punto, x2, y2. Muy bien, entonces vamos a reemplazar para hallar a la pendiente. Muy bien, tenemos acá. Y2 es igual a 15. 15 menos y1 que vale 5. Abajo, x2 vale 2. x1 menos 3. Reduciendo, 15 menos 5, 10. Menos por menos más, abajo, sería 2 más 3, 5. Y 10 sobre 5 es igual a 2. Eso quiere decir, la pendiente que hemos encontrado para M2 es igual a 2. Entonces, también diremos y aseguraremos que la pendiente de la recta de L1 también es igual a 2. Listo. Ya tenemos la pendiente, lo que necesitábamos. Entonces, para hallar a la ecuación de L1, ya, ahora sí, ¿qué tenemos en L1? Me dan como dato al punto que vale 4,7. ¿Qué más?
Acabamos de hallar a la pendiente M2 que vale 2 y como M2 vale 2, M1 también vale 2 ya que estamos en esta propiedad. Muy bien, entonces la pendiente es igual a 2. Partiremos de la ecuación punto pendiente. Para hallar la ecuación de la recta, siempre partiremos del punto pendiente. ¿Cómo es esto? Muy bien, y menos y1 es igual a la pendiente multiplicado por x menos x1. Entonces vamos a reemplazar, L es x1, L es y1. Muy bien, sería y menos y1 que vale 7, la pendiente que vale 2 multiplicado por la variable x menos el x1 que vale 4. Reducimos, bueno, aquí hay que aplicar la propiedad distributiva. Y menos 7 es igual, aquí 2x, 2 por más por menos menos, 2 por 4, 8. Y finalmente, ese menos 7 pasa con signo más. Cuando nosotros encontramos a esta ecuación, claro, aquí falta reducir, tenemos aquí menos 8 más 7, menos 1. Entonces, esta ecuación es una ecuación ordinaria. Muy bien, entonces estamos recordando. Esta es la ecuación ordinaria. También llamado pendiente ordenada en el origen. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con esta ordinaria? Todavía no terminamos porque mi problema me dice, halla la ecuación general. Para hallar la ecuación general, tiene que tener la forma de AX más BY más C es igual a 0, donde A, B, C son los coeficientes. Entonces, solamente le damos la forma. Muy bien, entonces, en uno de los dos miembros tiene que aparecer necesariamente el valor de 0. Muy bien, entonces sería, a partir de esta ecuación, aquí bajamos nada más, le doy la forma, dejo al 0, bajo al 2x, y pasa con signo menos, menos y bajamos al menos 1. Muy bien, aquí podríamos decir entonces a vale 2, solamente para identificar, el b vale menos 1, que es el coeficiente de y el c vale menos 1. A ver, acá faltó el sí. Muy bien. Esa sería entonces la ecuación general. Ya, solamente estoy determinando los valores de A, B, C, solamente para darle la forma o para identificar la forma general, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación general. Listo. Siguiente pregunta. Número 6. Una empresa de repuestos para máquinas de tejer analiza el comportamiento del mercado de su producto, teniendo la siguiente información. Se puede vender 856 unidades de un producto si fijan el precio de 790 soles, pero puede vender 846 si fijan el precio de 990 soles. Determina la ecuación del mercado, suponiendo que es lineal, además indique si es oferta o demanda. Muy bien, antes de iniciar esta operación vamos a recordar. Cuando hablamos de oferta y demanda. Ya, entonces aquí vamos a establecer nuestros gráficos. Muy bien. Ya. Cuando hablamos en el mercado, dentro del mercado hay dos variables. Está el precio y está la cantidad. Entonces, generalmente a la abscisa lo vamos a determinar como la cantidad y a la ordenada como el precio. Igual aquí. Precio, cantidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el comportamiento si es oferta o demanda? Nosotros vamos a encontrar un comportamiento lineal, es decir, una recta. Entonces, si la recta que encontramos es una recta creciente, por lo tanto, si es creciente, simplemente diremos que esto se trata de la oferta.
Pero si la recta que encontramos es una recta decreciente, así es decreciente, entonces estamos encontrando a la demanda. Así es. Muy bien, entonces para construir la forma, si es una ecuación de la oferta y la demanda, utilizaremos el punto pendiente para hallar la ecuación de la recta. ¿Ya? Muy bien, entonces comenzaremos. Para ello, vamos a colocar nuestros datos en una tablita. Esta es la tabla de tabular. Muy bien, entonces primero voy a borrar, voy a volver a repetir esto al final. Muy bien. Ya, entonces vamos a ir por el inicio. Me dice entonces, esta empresa te dan dos situaciones acerca de la venta de sus productos en función también de su cantidad y de su precio. Ok, entonces en la primera columna vamos a indicar la cantidad y en la segunda columna el precio. Recuerda que la cantidad representa pues o está en el eje X y el precio en el eje Y. Muy bien, entonces comenzaremos a llenar los datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, vamos a leer nuevamente. Esta empresa, dice que es una empresa de repuestos de máquinas de tejer, analiza el comportamiento del mercado de su producto teniendo la siguiente información. Se puede vender 850 unidades de un producto si fijan el precio de 790. Muy bien, esta es la primera situación. Se puede vender 856 unidades, eso quiere decir que la cantidad es 856. Pero el precio que están fijando es de 790 soles. Primera fila. Vamos con la segunda situación. Pero, ¿cuál es la segunda? Me dicen aquí. Se puede vender 846 unidades si fijan al precio de 990 soles. Muy bien. Entonces sería la segunda situación, 846 unidades en la columna de la cantidad y el precio de 990. Listo. Ya tenemos las dos situaciones. Por lo tanto, este vendría a ser el primer punto y este otro el segundo punto. Entonces, para ello vamos a hallar. Él es x sub 1, x sub 2, él sería y1 y este sería el y2. Entonces vamos a aplicar primero hallando la pendiente. La pendiente es la diferencia de las y. Y2 vale 990 menos y1 790. Abajo la diferencia de las x. X sub 2 siempre en ese orden, 846 menos 856. Entonces aquí trabajaremos con la pendiente al reducir. Muy bien. Restamos 990 menos 790, esto me da igual a 200, así es. Y abajo, cuidado con los signos, 846 menos 856 es igual a menos 10. Más entre menos menos, se va un cerito, me queda 20, menos 20. Listo, tenemos entonces la primera parte donde hemos encontrado la pendiente. La segunda parte es llevarlo a la forma de punto pendiente. Punto pendiente. ¿Cómo es la forma de punto pendiente? Y menos y1 es igual a la pendiente multiplicado por x menos x sub 1. Entonces vamos a tomar al primer puntito, ¿ya? A este de acá. Entonces diremos el y de la variable y general menos y1, en el primer punto vale 790, estoy reemplazando. La pendiente lo acabamos de hallar, menos 20, multiplicado por la variable x menos el x sub 1, que vale 856. Listo, entonces vamos a despejar. Menos por más menos, menos 20x, menos por menos más, 856 multiplicado por 20, esto me da 17.120.
Listo. Tenemos entonces que despejar a y, bajo al menos 20x, bajamos al 17.120 y menos 790 pasa con signo más. Reducimos y obtenemos y es igual a menos 20x más 17.910. Listo. Esa vendría a ser la ecuación. Pero como estamos en términos de precio y cantidad, recordemos, entonces donde yo observo y, ojo, le vamos a escribir como P, y donde yo observo X, entonces lo vamos a reemplazar por Q. Y esto quedaría nada más y nada menos como P igual a menos 20Q más 17.910. Esa sería la ecuación. Muy bien, pero también me están preguntando qué tipo de ecuación es, oferta o demanda. Entonces, para ello, vamos a hacer de otra manera también. Vamos a graficar. Muy bien. Aquí está la cantidad y aquí está el precio, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿de dónde voy a sacar esos valores? De la tablita de tabular. Para eso me dan ya la tablita. El primer punto, le voy a llamar punto A. Cuando el X vale 856, más o menos por aquí, el Y vale 790. Ya. Aquí corro esta coordenada hasta la altura de 856. Por lo tanto, este es el punto de intersección, el punto A. Vamos con el siguiente punto, el punto B. Cuando el X vale 846, es decir, a ver, aquí vamos a detallar un poco más. Vamos a corregir. Y ahora sí. Muy bien. El siguiente punto, cuando X vale 846, antes de 856, obviamente, el Y vale 990. Ah, esto supera. El Y o el P. 990. Entonces, 990 corremos hasta la altura de 846. 846 también a la altura de 990. Listo. Tenemos a los dos puntos, por lo tanto, trazamos esos dos puntitos. Y tenemos a una recta decreciente. Y si es una recta decreciente, por lo tanto, esta se trata de una ecuación de la demanda. ¿Ya? Si fuera creciente, oferta. Muy bien, entonces diremos, esta, por lo tanto, esta es una ecuación de la demanda. Pero sin necesidad de haber graficado, también te pudiste haber dado cuenta con quién. Gracias a la pendiente. Si la pendiente es negativa, allá, demanda. Si la pendiente es positiva, oferta. Claro, si la pendiente es negativa, recta decreciente. Si la pendiente es positiva, recta creciente, que es la oferta. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por su atención. Por favor, practiquen nuevamente estos tipos de ejercicios. Dentro de la aula virtual, en la semana 11, hay una hoja que dice Seminario T2. Yo les invito a que también puedan tratar de resolver, intenten por favor, porque son muy parecidos a los ejercicios que hemos realizado en este momento. Muchas gracias, nos vemos en clases.